Hay tres principios y hay una forma de cómo vivirlo. ¿Cómo se van a vivir esos tres principios? ¿Cuál creen ustedes que es el primer principio? Escucho. ¿Ah? A ver, gracias por querer compartir, pero entonces uno solo primero. A ver, que está crucificada con Cristo. Muy bien. ¿Cuál es el segundo principio? Según ustedes, ¿o están de acuerdo con ese? Que Cristo vive en mí, otro principio. ¿Y cuál es el otro? ¿Cómo? Bien. Ahora vamos a ver cuáles son los principios que se nos enseñan en este texto. Tienen que aprenderlo de memoria. En este solo versículo hallamos tres principios. ¿Cómo son esos tres principios? Son fundamentales del Evangelio en cuanto a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo a favor de quienes creen y obedecen. Cuando usted conoce estos tres principios y los vive, entonces aprende a vivir realmente en Cristo, sabiendo quién es Él, quién es en Él y cuál el fundamento de la fe. Vamos a analizar eso. Cuando tú conoces bien estos tres principios, los asimilas, los entras en tu corazón, los practicas, eso te lleva a aprender a vivir realmente como una persona que vive en Cristo Jesús. Sabiendo primeramente quién es en Él y cuál es el fundamento de la fe. Vamos a ver los principios. Aquí tenemos el primer principio. Cristo murió por mí. Ese es el primer principio. Yo no puedo decir que morí con Cristo si Cristo no muere primero que yo. ¿Está bien? Alguien me dijo que el primer principio era que ha muerto con Cristo. Entonces estamos corrigiendo eso y estamos diciendo que el primer principio de este texto es que Cristo murió por mí. ¿O no es así? ¿Quién murió primero? Cristo murió por mí. Ahora, por su muerte, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? El perdón de mis pecados. Y póngame la cara bonita ahora, por favor. Póngame la cara bonita. Reaccionen bien porque mire lo que viene. ¿Qué llegó? A trabajar. Aquí somos estudiantes de la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué somos? Contéstenme en voz alta. ¿Qué somos? ¿Estudiantes de qué? De la palabra de Dios. Ahora mire lo que estamos declarando aquí. Estamos declarando que Cristo murió por mí. Y estamos diciendo que ahora tenemos el perdón de Dios. Ahora necesitamos saber en qué se basa eso. Y para saberlo, ¿dónde está? En Romanos, ¿qué? 4 capítulos. Así que a madrugar y a leer, a programar su agenda, porque tienen que leer todo lo que esta noche le hemos dado. Ustedes vinieron aquí a estudiar, ¿cierto? Vinieron a estudiar, amados. Muy bien, entonces estamos bien, estamos todos de acuerdo. ¿Qué vamos a estudiar en este caso para descubrir qué cosa? Vamos a estudiar Romanos capítulo 1 al 4 para descubrir cómo es que he tenido el perdón de mis pecados. ¿Qué enseñan acerca del pecado? ¿Qué enseñan acerca de la muerte de Cristo? ¿Y qué enseñan acerca del perdón? Escriban esas tres cosas, que son las que van a investigar. Si no tienen una orientación de lo que van a investigar, no lo van a investigar bien. Pero ahora tienen tres cosas para investigar. 1, ¿qué enseña acerca del pecado? 2, ¿qué enseña acerca de la muerte de Cristo? Y 3, ¿qué enseña acerca del perdón de los pecados? Son tres cositas que ustedes van a investigar en esos 4 capítulos. ¿Están felices? ¿Están contentos? Bueno, ¿saben lo que aprendimos el domingo pasado?
¿Se acuerdan lo que aprendimos el domingo pasado? Una de las cosas que aprendimos es que la mente tiene que ser renovada, para que cuando la mente sea renovada seamos transformados a la imagen de Cristo. ¿Y cómo se transforma la mente? ¿Cómo se renueva la mente? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Así que por favor a estudiar la palabra y Dios los va a bendecir y yo me voy a gozar viéndolos en esa bendición. Aquí tenemos el segundo principio. Yo morí con Cristo. Yo morí con Cristo. Yo morí con Cristo. Así que el primero, ¿cuál es? Cristo murió por mí. Pero en el segundo principio del Evangelio, que tiene que ver con la resurrección y muerte de Cristo, con la muerte y resurrección de Cristo, quise decir, el segundo es que yo también participé de su muerte. Ahora, ¿cómo es que yo participé de su muerte si yo ni siquiera había nacido? A ver, piensen, díganme algo. ¿Cómo es que tú participaste de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario si tú ni siquiera habías nacido? Porque Él murió por mí. Ahora, si Cristo estaba muriendo por mí, yo estaba siendo representado por Él en la cruz del Calvario, ¿cierto? Yo estaba siendo representado por Él, porque Él estaba muriendo era por mí y por ti. Entonces yo morí con Cristo. Aquí está el texto, he sido crucificado con Cristo. Ahora tengo ¿qué cosa? Tengo libertad y ¿qué más? E identidad. Tengo libertad y tengo identidad en Cristo. Y sonrían ahora, mire lo que dice. Sí, señores, qué bendición, eso es lo que quería, que sonrieran. ¿Cuál sigue la tarea ahora? Romanos 5 y 6. Romanos 5 y 6. Van a estudiar esos dos capítulos. ¿Y qué van a aprender allí? Van a buscar cómo es esa libertad que tienen en Cristo. Cómo es que han sido crucificados. ¿Y cómo es que han sido resucitados? Y van a aprender que ya no necesitan morir más. Anoten todo lo que está allí, porque eso hace parte de su tarea. Y ayuden a los que no pudieron venir esta noche. Llámenlos y díganle que tienen bastante para estudiar. Quiero hacerles una pregunta. Varias preguntas. ¿Ya anotaron? Bueno, anoten rapidito para que yo pueda hacerle las preguntitas. Sea libre al conocer que usted ha sido crucificado, muerto y resucitado junto con Cristo y que ya no necesita morir más. Y de eso vamos a hablar aquí en la próxima clase. Ahora sí, le hago pregunta. ¿Han aprendido algo hoy? Quiero ver esas manos. ¿Han aprendido algo hoy? ¿Sí o no? Muy bien, gracias por hacerlo. Segunda pregunta. ¿Han sido bendecidos por Dios a través de esta palabra? ¿Han recibido una especie de identidad y de gozo en saber quiénes son en Cristo? ¿Y cómo ha sido todo este proceso de nuevo nacimiento y la obra que el Señor ha hecho en sus vidas? A ver, abogada, cuéntame, ¿has aprendido algo? ¿Mucho? ¿Y está muy bendecida? Muy bien. Ahora les pregunto, ¿quieren más bendición? ¿Cuánto quieren más bendición? A ver, ¿cuánto quieren más? Muy bien. Ya tienen las citas bíblicas para encontrar esas bendiciones. Allí van a gozarse más y más y más. Allí es donde van a aprender bastante con esas citas bíblicas. Se gozan, amados. Y como ustedes han sido bendecidos, yo me voy a gozar más cuando me cuenten cómo les fue con esa palabra. Les doy un consejo, escriban todo eso
Todo lo que reciban, todo lo que vayan aprendiendo en los pasajes bíblicos, escríbanlo, con base en las preguntas, en la orientación que les di. Van a convertirse en estudiantes de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Y van a aprender a hacerlo y a crear ese hábito. Bueno, muchas gracias. Que Dios les bendiga en gran manera.